Oli, esta es la clase 4 correspondiente a la unidad de ondas, al eje de ondas, y corresponde a la segunda parte, por decirlo de alguna forma, de la clase de luz, que es óptica. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que son la formación de objetos e imágenes. Primero, un objeto es cualquier objeto que nos rodea, y un objeto que emite luz propia se llama autoluminoso. Eso como a forma de introducción. Por ejemplo, las estrellas son autoluminosas, no sé, las luciérnagas también son autoluminosas. Y si todos los rayos provienen de un punto, el objeto es un objeto puntual. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver ahora es la reflexión. ¿Sí? Para que exista una reflexión, primero debe haber una superficie reflectora. Por lo tanto, acá podemos observar que un rayo, un haz de luz viajaría por el espejo, chocaría con la superficie reflectora, en este caso un espejo, y seguiría con su camino. ¿Ya? Como se ve en esta imagen, existe un rayo incidente que se refleja contra una superficie reflectora y el rayo es reflejado y sigue su camino. Y aquí, como ya hemos visto en clases anteriores, existen leyes de la reflexión, que es que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal son coplanares, es decir, están en un mismo plano. Y además tenemos que el ángulo de incidencia que se forma entre el rayo incidente y la normal es igual o tiene el mismo valor que el ángulo de reflexión, que también se forma entre la normal y el rayo reflejado. Existen dos tipos de reflexiones, la reflexión regular y la reflexión difusa. En la reflexión regular, un haz luminoso incide sobre una superficie pulimentada. Si los rayos inciden paralelamente, se reflejan paralelamente. En cambio, en la reflexión difusa, un haz luminoso incide sobre una superficie no pulimentada, no cumpliéndose las leyes de la reflexión regular, pero sí se cumplen todas las leyes de la reflexión. ¿Sí? El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado son coplanares, y además el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Sí? Por ejemplo, acá esta sería la normal. Acá hacia arriba, esa sería la normal, que es perpendicular al piso. En cambio acá la normal estaría en esta parte, también paralela al piso. En cambio acá, por ejemplo, la normal estaría en este punto. Va a ser, perpendicular al piso. Siempre va a ser perpendicular a la superficie. Si la superficie es irregular, va a tener múltiples normales. Y ahora avanzamos a la imagen reflejada. Ya, una imagen se forma tras reflejar un objeto y los rayos se proyectan, ¿sí?, hacia dentro del espejo y hacia un punto en específico. Tenemos acá que el punto P corresponde al punto de imagen, punto donde nacen los rayos verdaderamente, ¿sí? Como pasaría acá. El punto P', P con la coma arriba, corresponde al punto de imagen, punto donde parece que vienen los rayos. Y no importa dónde se pare el observador, siempre verá la imagen en P. ¿Por qué esta parte dice que el cerebro así lo interpreta? Porque aquí tenemos que P, por ejemplo, el primer rayo que está acá arriba, viaja hacia acá y se refleja en esa dirección. Y como se refleja en esa dirección, si nosotros proyectamos este rayo, es como si viniera de este punto. Lo mismo acá. Tenemos un rayo que viene perpendicular a la superficie, se refleja y es como si los rayos vinieran de este punto. Y así con todos los rayos, y van a converger en un punto que se llama P', que es donde supuestamente está el objeto dentro del espejo. ¿Ya? Eso se le llama imagen reflejada. Y la imagen reflejada puede cumplir con tres características: que ésta sea
virtual o real, derecha invertida, o de menor tamaño, igual tamaño o mayor tamaño que el objeto. Cuando hablamos de imagen virtual o real, nos referimos a si es que la imagen se forma dentro del espejo o fuera del espejo. Y ahí vamos a entrar en más detalles de eso. Cuando hablamos de imagen derecha o invertida, es si la imagen está en el mismo sentido hacia arriba o hacia abajo de el objeto en sí, o si está invertida. Por ejemplo, en la parte cóncava de una cuchara, si uno refleja su cara, se va a dar cuenta que esta imagen está invertida. Ya, a eso se refiere con esta clasificación. Y de menor tamaño, igual tamaño o mayor tamaño que el objeto, bueno, se explica por sí mismo. ¿Sí? Si la imagen tiene menor tamaño o igual tamaño o mayor tamaño que el objeto que refleja. Una imagen virtual es aquellas imágenes que parecieran estar dentro del espejo. ¿Sí? A eso se le conoce como imagen virtual. Y está presente en todos los espejos planos. ¿Sí? Todos los espejos planos, si uno los ve, evidentemente la imagen reflejada está dentro del objeto. En una imagen real, por otro lado, podemos ver que las proyecciones de los rayos y la imagen en sí se convergen fuera del objeto de reflexión, por decirlo de alguna forma. En este caso, una lente convexa proyecta imágenes invertidas y hace que se vean fuera de este objeto. Este tipo de imagen se llaman reales. Por ejemplo, un proyector funciona con este tipo de imagen, ¿sí? Que proyecta las imágenes. Uno no las puede ver directamente. Tiene que proyectarse en una especie de pantalla para poder verse. Y el primer tipo de espejo que vamos a ver son los espejos planos. Debido a la ley de la reflexión, cada rayo debe reflejarse con el mismo ángulo de incidencia. ¿Sí? Todos los espejos cumplen con eso. Y esto construye imágenes del mismo tamaño que el objeto e invertidas lateralmente, es decir, de izquierda a derecha. Acá podemos ver una reflexión clásica en un espejo plano, que es que la letra se invierte de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, pero no se invierte de arriba hacia abajo. ¿Sí? Las imágenes derechas son las que no están invertidas de arriba hacia abajo, y las imágenes invertidas son las que están invertidas de arriba hacia abajo. ¿Sí? No de derecha a izquierda o adelante y atrás. ¿Sí? Tiene que ser arriba y abajo. Y en un espejo plano las imágenes siempre van a ser virtuales, es decir, se van a estar ubicarse dentro del espejo, van a ser derechas y van a ser de igual tamaño que el objeto. Siempre van a cumplir con esas propiedades. Y ahora vamos a hablar de espejos esféricos. Un espejo esférico es un espejo que tiene una curvatura, ¿ya? Como su nombre lo dice. Están los espejos cóncavos y los espejos convexos. Los espejos cóncavos son las que tienen una concavidad hacia adentro, y los espejos convexos son los que tienen una concavidad hacia afuera. Podemos definir estos dos espejos esféricos con una cuchara. El espejo cóncavo es por donde uno toma la sopa, y el espejo convexo es por donde se cae la sopa de la cuchara. Y van a tener distintas propiedades. Si bien los dos se dedican a reflejar rayos de luz, ya que son espejos, estos se reflejan de manera distinta, dependiendo de su curvatura y tipo de curvatura, si son cóncavos o convexos y qué tan curvos sean. Las propiedades, o los elementos más bien, de un espejo cóncavo son los siguientes: un centro de curvatura, un vértice, un eje óptico, un foco y la distancia focal y la distancia del vértice.
Primero el centro de curvatura. El centro de curvatura es donde se ubicaría el centro si el espejo se ampliara como un círculo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo dibujara un círculo completo proyectando el espejo, hiciera una circunferencia, el radio sería el centro. Ese es el centro de curvatura para cualquier espejo. ¿Sí? Si yo aquí proyectara una circunferencia, el centro sería la distancia radial. No. El vértice es la mitad del espejo, justo al medio. El eje óptico también es la raya que está al medio del espejo, una línea imaginaria. Y el foco es la mitad o el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice. Y esos son los elementos de un espejo. Hablemos del foco. El foco es el punto donde convergen todos los rayos que vienen paralelo al eje óptico. Y esto sigue cumpliendo la ley de la reflexión. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en este punto se va a dar que la normal está ahí. En cambio en este punto se va a dar que la normal está ahí. Y en este punto se va a dar que la normal está hacia allá. Y en este punto la normal está hacia allá. Entonces, en todos los espejos, si bien no se reflejan todos paralelos, como en la primera parte de la reflexión que vimos, sí todos siguen cumpliendo las leyes de la reflexión. ¿Ya? Y como primero rayo notable del que vamos a hablar, o primero haz de luz notable, que son los principales, con los que vamos a trabajar de aquí en adelante, tenemos este rayo que si va paralelo al eje óptico o al eje de curvatura, va a reflejarse en el espejo curvo pasando por el foco. No importa por dónde vaya paralelo, siempre que vaya paralelo al eje, se va a reflejar pasando por el foco. ¿Sí? Ese es un rayo notable. Y también ocurre en el sentido opuesto. Cualquier rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje de curvatura. Entonces, si yo tengo un rayo que proviene desde acá, si pasa por el foco, se va a reflejar por el eje de curvatura. Entonces tenemos, si va paralelo, se refleja pasando por el foco. Si pasa por el foco, se refleja paralelo. Siempre se van a cumplir esos dos rayos notables. Y para la reflexión en espejos esféricos hay que considerar varios elementos. Primero, la ubicación del objeto. Segundo, son los tres puntos principales del objeto, que serían el foco, el centro de curvatura y el vértice. Y por donde emergen los rayos del objeto. Ya todo eso lo vamos a ver ahora. Tenemos los rayos notables. Que son los siguientes. El primero, como ya vimos, es que si un rayo, va paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Tenemos otro rayo notable, que es el rayo del centro. ¿Sí? Cualquier rayo que pase por el centro de curvatura se va a reflejar sobre sí mismo. Cualquier rayo que pase por el centro se refleja sobre sí mismo. Tenemos otro rayo notable, que es el siguiente.
cualquier rayo, cualquier rayo que pase por el vértice se va a reflejar con el mismo ángulo con el que vino. ¿Sí? Esos ángulos van a ser iguales. Y también el rayo del foco. Cualquier rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje óptico. Y lo importante de esto es que el punto donde se unan todos los rayos es donde se forma la imagen. Y para que haya una imagen basta con que se unan dos rayos. ¿Sí? Solo necesitamos dos rayos para que exista una imagen. Como vemos, aquí están dos de los rayos notables. El que va paralelo y pasa por el foco, y el que va por el foco y sale paralelo. Como bien dice la diapositiva anterior, en un espejo cóncavo, si el objeto está ubicado entre el centro de curvatura, aquí, y el infinito, es decir, del centro de curvatura hacia allá, la imagen siempre va a ser real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Es real porque tenemos que el espejo cóncavo está hacia acá adentro. Y como podemos ver, la imagen se forma afuera del espejo. Por lo tanto, es una imagen real. Es invertida porque la flecha del objeto apunta hacia arriba y aquí la flecha de la imagen apunta hacia abajo. Y es de menor tamaño para el objeto porque claramente es más pequeño que el objeto. En cambio aquí, cuando se ubica en el centro de curvatura, el objeto, la imagen reflejada sigue siendo real, sigue siendo invertida, pero va a ser de igual tamaño que el objeto. ¿Sí? Siempre que la imagen del objeto se ubique en el centro, la imagen va a estar también en el centro, real, invertida y de igual tamaño que el objeto. Tengo que destacar que todas las imágenes reales son invertidas. No hay imagen real que no sea invertida. ¿Sí? Y viceversa también sirve. Todas las imágenes invertidas son reales. Y todas las imágenes derechas son virtuales. Eso es súper importante. Si el objeto se ubica entre el centro y el foco de curvatura, la imagen va a ser más grande que el objeto, real e invertida, y se va a ubicar más allá del centro de curvatura. Si nos acercamos más al espejo y nos ubicamos justo en el foco, no va a existir ninguna imagen. ¿Por qué? Porque todos los rayos que nosotros tiremos desde este punto van a ser todos paralelos. Y como son todos paralelos, nunca se van a tocar. Y como nunca se van a tocar, no se puede formar una imagen. Y tenemos el último caso, que es que un objeto se ubique entre el foco de un espejo cóncavo y su vértice. En este caso, como el objeto se ubica dentro del espejo, la imagen podemos decir que es virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Por qué la imagen se ubica dentro del espejo? Porque si podemos ver bien acá, estos rayos se están alejando entre sí. Y como se van alejando entre sí, nunca se van a tocar. Y como no se van a tocar, para acá no puede existir imagen. ¿Sí? Si los rayos no convergen nunca, nunca va a existir imagen. Pero si para este lado los rayos se están alejando, si lo vemos en el lado inverso, los rayos se están acercando. Entonces, como en un espejo normal, no son los rayos reflejados los que se juntan, sino que la proyección de esos rayos. Y la proyección de esos rayos sí se van a juntar, creando esta imagen de acá. Nuevamente tenemos el rayo que va por el foco y se refleja pasando, o sea, que va paralelo y se refleja pasando por el foco. Tenemos el rayo del centro y también podemos usar el rayo del vértice, que si pasa por el vértice se refleja con el mismo ángulo y es la proyección de este rayo el que forma la imagen, que en este caso va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Podemos ver también
Acá tenemos un... Acá tenemos un simulador de espejos curvos. Si podemos ver bien, acá está el espejo cóncavo. El foco se ubica aquí en el número 10. Entonces el centro estaría aquí, en el número 20. Entonces, si ubicamos el objeto justo en el centro, va a pasar lo que veíamos antes. ¿Sí? El objeto se ubica también en el centro, invertido y de igual tamaño. Si lo ubicamos, y lo otro que podemos ver acá son los rayos notables. Si va paralelo, se refleja pasando por el foco. Si pasa por el foco, se refleja paralelo. Y si pasa por el vértice, se refleja por el vértice. O sea, se refleja con el mismo ángulo con el que vino. Entonces, si estamos más allá del centro, el objeto va a ser virtual, real, invertido y de menor tamaño. Justo en el centro, virtual, invertido y de igual tamaño. Entre el centro y el foco, real, invertido y menor tamaño. Entre el centro y el foco, real, invertida y de menor tamaño. En el foco no hay imagen, porque los rayos son paralelos y nunca se van a juntar. Y si estamos entre el foco y el espejo, la imagen va a ser derecha, virtual y de mayor tamaño que el objeto. Mientras más cerca del foco esté, más grande va a ser. Y más lejos del foco también. Este tipo de espejo se usa mucho son espejos de maquillaje. ¿Sí? Son los espejos que usan personas para maquillarse y así que su cara se vea más grande. Y también lo que vamos a ver ahora es el espejo convexo. En el espejo convexo, como podemos ver, todas las imágenes se van a formar dentro del espejo. ¿Ya? Y nuevamente están los tres rayos notables. El el rayo del vértice, que si se dirige al vértice, se refleja con el mismo ángulo y siempre se van a proyectar los rayos, como un espejo plano. Se proyecta el rayo del vértice y está en este punto. Está el rayo que viene paralelo al eje óptico y se refleja como si viniera del foco y se proyecta hacia el foco. Y está el rayo que va hacia el foco, este verde, y se va a reflejar paralelo al eje óptico y se proyecta su reflexión. Y ahí se va a encontrar el objeto. Las imágenes, para este objeto son más simples. Siempre van a ser virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto. Siempre va a ser así. No hay excepción, no hay ningún caso en que no sea así. Siempre virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto. Y aquí están los rayos notables. El que va paralelo y se refleja como si viniera del foco. Y su proyección sí pasa por el foco. El que va hacia el centro de curvatura también y se refleja sobre sí mismo. El que va hacia el vértice se refleja con el mismo ángulo y se proyecta. Y el que va hacia el foco se refleja y luego se proyecta su imagen. Y aquí hay un resumen de cómo funcionan los espejos cóncavos y convexos. En un convexo siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Y en un espejo cóncavo va a depender de la ubicación, ¿sí? Tal cual lo dice la tabla. Y lo que vamos a ver ahora son lentes. ¿Sí? Los lentes utilizan la refracción para así juntar los rayos en un punto o separar los rayos como si vinieran de un punto, dependiendo del tipo de lente. Si es un lente biconvexo o bicóncavo, ¿sí? O un lente convergente, como se le llama, y divergente. Un lente convergente es este que hace converger los rayos en un punto, y un lente divergente es el que hace diverger los rayos, ¿sí? Que separa los rayos como si vinieran de un punto.
Entonces, lentes convergentes y divergentes. Para la formación de imágenes en lentes hay que considerar la ubicación del objeto y también ver los rayos. Mi consejo para hacer este tipo de ejercicios de lentes es considerar esta parte de aquí. Los lentes convergentes se comportan como espejos cóncavos y los lentes divergentes se comportan como espejos convexos. ¿Sí? La parte de la derecha del lente es como se comportaría como espejo. Entonces, un lente convergente, si está el objeto más allá del centro de curvatura, la imagen va a estar entre el foco y el centro y va a ser real, invertida y de menor tamaño. Si se fijan, un lente es como si tuvieran dos espejos. Aquí tenemos un espejo con su respectivo foco y su respectivo centro, y tenemos otro espejo con su respectivo foco y respectivo centro. Y tal cual un espejo cóncavo se va a comportar este lente. ¿Sí? La parte opuesta al objeto es como se comporta como espejo. Y tal cual las características de un espejo cóncavo. Si está más allá del centro, la imagen va a estar entre el foco y el centro, invertida y de menor tamaño. Si está entre el centro y el foco, la imagen va a estar más allá del centro, invertida y de menor tamaño. O sea, y de mayor tamaño. Si el objeto se ubica entre el foco y el lente, la imagen va a estar afuera del lente, en este caso, de mayor tamaño, derecha y virtual. Siempre que está derecha es virtual, siempre que está invertida es real. ¿Sí? Tal cual un espejo cóncavo. Y un lente divergente se comporta tal cual un espejo convexo. ¿Sí? La imagen siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Ahora sí. Y aquí entre el foco y el espejo, o sea, perdón, entre el foco, si ubicamos el objeto entre el foco y el lente, se va a ver una imagen virtual. Si lo alejamos, la imagen es real, invertida de menor tamaño. Si lo acercamos, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño, tal cual un espejo cóncavo. Y ahora avanzamos con los defectos de la visión. Tenemos la miopía y la hipermetropía como principales enfermedades de la visión. Aquí ocurre que hay un globo ocular alargado. Esta forma imágenes antes de la retina. Si lo ven acá, el globo ocular actúa como lente convergente, hace converger los rayos, pero los converge demasiado antes de la retina. Es como si esto fuera un proyector de los de la clase y aquí estuviera la pantalla. Entonces, esto junta las imágenes en un punto y este punto debería estar aquí. Para que se viera bien la imagen debería estar justo aquí ese punto. Pero como se forma antes, se ven mal, o sea, no se ven bien los objetos que están muy lejos. Caso contrario es la hipermetropía, que es un globo ocular corto y forma imágenes atrás de la retina. En vez de formarlos aquí en la pantalla, se forman más atrás, por lo que se ven mal los objetos lejanos. Está el astigmatismo, que es una superficie corneal irregular. Está la presbicia, que es la pérdida de elasticidad del cristalino. Y aquí tenemos las imágenes, o sea, los desórdenes de la visión. Que una visión normal converge las imágenes justo en la retina. La miopía converge la luz antes de la retina. La hipermetropía la converge después. Y el astigmatismo es cuando la convergencia es irregular.
Y para arreglar la miopía se necesitan lentes divergentes, ¿sí? Que diverjan los rayos antes de entrar para que así la miopía los junte justo acá. Y para la hipermetropía se necesitan lentes convergentes para que así los rayos converjan antes y converjan justo en la retina. El astigmatismo se arregla con lentes cilíndricas y la presbicia se puede arreglar con lentes convergentes. Y ahora tenemos algunos objetos que utilizan la óptica como su medio principal para funcionar. Es el caso de los telescopios, que existen los telescopios refractores y reflectores. Están los telescopios refractores, que utilizan un lente que es como si fuera el globo ocular. Lo que hace es juntar los rayos que vienen en un punto y así se pueden ver con el ojo humano. Están los rayos reflectores, que lo que hace es reflejar los rayos para que se reflejen en un espejo muy chico, para que toda esa luz que viene se refleje en ese punto y así este lo refleje de nuevo y caigan así al globo ocular. Y están también los catadióptricos, que funcionan con un sistema de varios espejos para así también llegar al globo ocular. Están los microscopios, que es un sistema de lentes que funcionan para agrandar los objetos, claramente. Pero es eso, es un sistema de lentes que, convergentes, que lo que hacen es agrandar el objeto. Y eso sería. Estén atentos porque también faltan subir videos de más objetos que funcionen a base de ondas, como sería el sonar, el radar, un sismógrafo, y la última parte de la clase de luz, que serían los fenómenos de efecto Doppler y polarización.